Estamos en un encuentro del cronista junto a EY Argentina, junto a nuestro invitado especial, Pablo Belaich, socio de impuestos de EY, quien nos va a comentar sobre los avances y las transformaciones en materia de automatización de procesos e inteligencia artificial en el asesoramiento fiscal. Bienvenido, Pablo, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Juana, por el espacio. Bienvenido. Por favor. Bueno, es significativo el impacto que están teniendo estas herramientas y estas nuevas tecnologías en las diferentes industrias. ¿Cómo considerás que ha impactado, la automatización y la robotización de procesos, por un lado, en el rol de asesor fiscal y por el otro, en lo que es el trabajo en liquidación de impuestos para empresas? La verdad que, sinceramente, tanto la automatización, la robotización, y ahora, bueno, que está bastante en los medios y estamos discutiendo sobre la inteligencia artificial, ha impactado de manera creciente. Sinceramente, los cambios han sido significativos, porque el volumen de datos que manejamos para liquidar impuestos, en general, nos presenta un desafío para manejar una gran cantidad de información, una gran cantidad de documentación, y con la pandemia hemos acelerado ese crecimiento, ¿no? y la adopción de nuevas tecnologías que de alguna forma empujaron todo este desarrollo desde el punto de vista del el manejo de la información con metodologías nuevas, con inteligencia artificial, con automatización de procesos. Y eso tiene varios impactos. Uno de ellos, el fundamental, es empezar a eliminar cuestiones rutinarias que en general recaen sobre los profesionales más jóvenes. Entonces nos permiten centrarnos en cuestiones más estratégicas de mayor valor agregado. Pero el impacto es muy, muy grande. Y además otra fuente de generación de esos datos es la modernización de los fiscos, porque los fiscos, tanto el nacional como los provinciales, también están digitalizando información. Entonces la fuente de esos datos ahora es digital y nos permite idear o entender nuevas maneras de manejarlos y de relacionarlos. Así que el impacto y el escenario es bastante propicio para un cambio sustancial en la profesión. Bien, y con la creciente incorporación de herramientas y de software de inteligencia artificial para la gestión fiscal, ¿cómo ves la relación entre el uso de estas tecnologías, por un lado, y la necesidad de las habilidades humanas, por el otro, en el trabajo? Es una muy buena pregunta porque a priori uno puede pensar que los desarrollos de inteligencia artificial pueden eliminar puestos de trabajo. Yo creo que, por lo menos en nuestro caso, eso lo vemos muy lejos. En el ámbito fiscal, especialmente en Argentina, con un montón de impuestos, un montón de regulaciones complejas, un montón de cuestiones que entender de las normas que a veces no surgen con claridad, ni aún para varios profesionales en una misma mesa, eso nos presenta más que una amenaza, una oportunidad, ¿no? Y también creo que representa una oportunidad para los nuevos profesionales y para los profesionales como yo, que tenemos años de profesión, porque nos tenemos que reinventar. Entonces, desde ese punto de vista, lo que vemos es un montón de oportunidades en situaciones como, por ejemplo, la reducción de los errores, en el manejo o en la identificación de tendencias fiscales complejas, porque el análisis de datos te permite eso, que quizá con un método tradicional pasarías de largo, no podrías detectarlo. Y también, por ejemplo, que es algo que conversábamos justamente el otro día en nuestras oficinas, es la posibilidad inclusive de inferir o de extrapolar de, por ejemplo, jurisprudencia, fallos judiciales, la posibilidad de entender cómo se va a resolver un conflicto, ¿no? Sobre la base de los antecedentes previos. Entonces, el análisis de datos y centrarnos en lo que mejor sabemos, porque nosotros no nos dedicamos a procesar datos, sino a analizarlos, a diseñar estrategias para que las empresas sean más competitivas, eso nos va a permitir de algún modo centrarnos en cuestiones de mayor valor agregado. Por eso no vemos que eliminen puestos de trabajo, sino que al contrario, nos van a dotar de mayores habilidades. Perfecto, entonces, bueno, nada, esto que mencionabas me parece muy importante de que no van a reemplazar puestos de trabajo, pero considerás que entonces pueden llegar, sí, a reemplazar ciertos aspectos del trabajo diario, digamos. Absolutamente, absolutamente. Y creo que eso es un beneficio. Es difícil reclutar gente que esté dispuesta a hacer todo el día la misma tarea y por años. Entonces, la verdad que también allí hay una oportunidad, porque acelerás el conocimiento de los profesionales porque se van a poder dedicar desde el inicio a cuestiones de mayor valor agregado, cuestiones que tienen que ver más con interpretar, con analizar y no tanto con procesar o sistematizar información, porque hoy tenemos estas ayudas, ¿no? que nos permiten por lo menos sacarle ese peso al empleado. Y por otro lado, el profesional
lo va a ver como una oportunidad de crecimiento y digamos, de propiciar un crecimiento hacia otras áreas de una manera mucho más rápida. Y por las compañías, que son nuestros clientes, nuestros principales clientes también, porque de hecho reducir el error o tener un mejor confort respecto al cumplimiento de sus obligaciones también es un hecho positivo que les va a generar valor. ¿Y encuentran obstáculos en la adopción de estas tecnologías dentro del sector? Por supuesto, porque como todo cambio, lo que genera es una resistencia natural, ¿no? Claro. Y esa resistencia también tiene que ver con que la profesión genera procesos que están bastante arraigados. Pensemos en que una persona puede haber estado 10, 15 años haciendo la misma tarea de la misma manera. Cambiábamos el papel por el Excel, pero desde el punto de vista de la tecnología hacíamos lo mismo. O sea, seguíamos escribiendo las cuentas y sumando con el Excel en lugar de la calculadora, en lugar del papel. Ahora está cambiando radicalmente esa forma de hacer las cosas. Entonces hay una resistencia. Pero también hay varias cosas que creo que son alicientes para cambiar, ¿no? Un poco lo que te decía del profesional joven, que no tiene que hacer tanta tarea repetitiva. Y obviamente las empresas tienen una base de datos que van generando, porque esto lo que genera es que antes tenías el archivo físico, ahora tenés los datos en una nube, y esa nube de datos que crece y que crece día a día te permite analizarla, tomar decisiones estratégicas sobre la base de los datos. Vas a tener una estadística, una serie que antes no tenías, ¿no? Entonces, creo que es un win-win, que es algo que va a generar siempre un beneficio, al menos por ahora, ¿no? Bien, bueno, y relacionado a todo esto que venimos hablando, ¿considerás que la incorporación de estas herramientas y la automatización en lo que es el campo fiscal puede llevar a una mayor eficiencia y precisión en lo que es el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de las empresas? Sí, por supuesto, estoy convencido y además esto nosotros lo propiciamos desde Iguay. Hay que redefinir el rol del contador, ¿no? Porque obviamente, como te decía, esto te da más exactitud, te limita el error, pero también hay que redefinir en ese contexto de cumplimiento el rol del contador, ¿no? Creo que el contador va a tener que ir incorporando, y el profesional en general de impuestos, puede ser un contador, un abogado, va a tener que ir incorporando habilidades que hoy la educación formal no le provee. Claro. Entonces, de alguna manera es un replanteo, es un incentivo también para la comunidad educativa, ¿no? Repensar planes de estudio, currículas universitarias que están pensados para un mundo analógico. Entonces, desde ese punto de vista, en Iguay lo que hacemos es propiciar ese cambio, ¿no? Tratar de armar equipos mixtos, que los profesionales en tecnología y en impuestos trabajen juntos, de modo que de alguna manera anticipemos esa reconfiguración del rol del contador, que en algún momento va a permear en los planes de estudio, por supuesto. Pero todo eso genera un cambio que, sí, como vos preguntás, termina en una mayor exactitud, en un mayor confort, en una mejor forma de cumplir con las obligaciones fiscales que, como sabrás, en Argentina son múltiples, ¿no? Total. Bueno, y ahora yendo un poco al futuro, ¿no? Y a los próximos años, ¿cuáles visualizás que van a ser los avances tecnológicos más relevantes en el sector? Yo creo que primero es la adopción integral de estas tecnologías, ¿no? Para procesar datos. En una liquidación fiscal, y cuando hablamos de una compañía, quizá el 60, el 70% del tiempo lo invertimos en transformar datos para que sea posible hacer la liquidación. Entonces, si nos liberamos de ese tiempo y el profesional también se libera de ese tiempo, primero, va a ser más atractiva la profesión. Va a ser más fácil completar la tarea y de alguna manera con un nivel de eficiencia y eficacia mejor. Y lo que va a reconfigurar es el rol del contador. O sea, el contador que hoy conocemos va a mutar en algo diferente, con habilidades que van a estar vinculadas con la interpretación de datos, con la tecnología, con cuestiones que quizá hoy no son tan palpables o no surgen con claridad. En algún punto tendremos algunos desarrollos que permitirán también reemplazar tareas que hoy consideramos que no son reemplazables. No sé, hay algo que es una clave en nuestros procesos de asesoramiento, que es la atención personalizada, y eso no se puede reemplazar. Y probablemente no se reemplace nunca, pero ciertos procesos anteriores a esa última instancia, que es la de interacción con el cliente personal, en una mesa, con un café por medio, creo que eso no se va a reemplazar nunca. Así que sumaremos herramientas, pero habrá una parte de nuestro trabajo personal que seguirá existiendo, por supuesto. Total. Y bueno, considerando el panorama futuro, entonces, ¿qué consejos le darías a los jóvenes profesionales que se están incorporando en el sector para estar a la par de las innovaciones y de los cambios tecnológicos? No, básicamente que inviertan tiempo en conocer estas cuestiones de tecnología, estos desarrollos, que traten de probarlos, de buscar lugares donde desarrollarse aplicando este tipo de tecnologías, y aun cuando no estén vinculadas a los impuestos, creo que
te cambian la forma en que miras las cosas y sobre todo el nivel de adopción que tenés frente a la tecnología o de aversión, que también es alto a pesar de que a veces hablamos de personas muy jóvenes. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que las habilidades interpersonales en grupos mixtos o multidisciplinarios van a ser fundamentales y lo que nosotros vemos desde EY es que una combinación entre desarrollos o habilidades técnicas y habilidades humanas es la clave para tanto ofrecer una propuesta de valor a la gente, ofrecérsela a nuestros clientes y, como nos gusta decir a nosotros, hacer un poquitito un mundo mejor de negocios, ¿no? Perfecto, Pablo. Muchísimas gracias por No, estar gracias acá. a vos, Juana. Un placer. Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos en el próximo encuentro.